Radio Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Comunidad de Cuidados. Acá estamos ya al aire para que conversemos de temas que son importantes para nuestra salud, para nuestro bienestar, para nuestra vida en general, para poder entendernos también como personas, como familia, como sociedad, como seres que cohabitamos y existimos con muchas personas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con la educación, pero principalmente cómo la educación también es como una praxis de cuidado y también cómo entenderla. Y para eso tenemos de invitado a don Luis Pincheira. Luis Pincheira es doctor en educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, investigador asociado de PIE, miembro del área de investigación de enseñanza-aprendizaje en el sistema escolar del Instituto Interuniversitario de Investigaciones Educativas de Chile y coordinador de la línea de investigación Perspectivas Decoloniales, Otros Saberes, Sentires y Pensares de la Yayala de la Fundación Red para la Educación en Iberoamérica. Y también él ha lanzado varios libros que tienen que ver sobre esta temática, como Decolonialidad e Interculturalidad Crítica, Teoría y Praxis desde los Territorios de Latinoamérica. Y además, Luis tiene mucha experiencia dentro del área radial. Él también estuvo ahí, su experiencia, fue locutor de radio durante un tiempo. Así que, hola Luis, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotras. Hola Carolina, bueno, primero que nada agradecerle a la Universidad Central. Como tú bien dices, yo trabajé durante 8 años en una radio comunitaria en la comuna de Independencia, haciendo este trabajo de divulgación, digamos, y conocimiento con la comunidad. Yo soy educador popular y evidentemente que me interesaba en ese proyecto. Justamente tenía los martes también de 11 a 12 el horario de ahora en este minuto, y fue una experiencia bastante gratificante porque conjugué colectivos, gente que trabajaba digamos en los contextos, pero también llevé digamos autoridades de universidades, amigos académicos y una serie de otras personalidades. Y justamente también publiqué varias experiencias de ese tipo y todavía tengo guardado fotografía y todo este tipo de... Pues, a mí la radio es importante, hoy día sigue siendo importante. Uh-huh. Y bueno, felicitarlo a ustedes como universidad, porque no todas las universidades tienen radio. Sí. Es difícil de mantener también, y es dentro de los ritmos actuales de las redes sociales mantener la radio, que es un medio que llega tan transversal, por decirlo de alguna manera. Sí, no, pero de todas maneras la radio siempre tiene un plus distinto a la televisión. Claro. Por lo tanto, es mucho más abierta, más relajada. Exactamente. Uh-huh. Pero vamos a conversar, ¿no es cierto?, de un tema, como Dios me dice, bueno, he escrito libros como académico, compilado libros, pero te puedo decir que llevo más o menos una década trabajando en una pregunta que me hice cuando realicé mi doctorado. Yo soy profesor de educación diferencial también, entonces siempre toda mi vida trabajé con las diversidades o con las discapacidades el siglo pasado. Uh-huh. Por lo tanto, me hice una pregunta: ¿qué pasaba con el estudiante migrante y su familia que empezaron a llegar a principios de este siglo o a fines del siglo pasado? Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué pasaba con la educación chilena? ¿Cómo recibía al estudiante migrante? Y ya que de alguna manera ya existían nuestros estudiantes de pueblo originario. Entonces, me hice esa pregunta y bueno, y desde ahí he hecho una serie de artículos y libros con respecto a la migración e educación. Pero yo creo que en esta hora quiero hacer 2 momentos para poder llegar a lo que quiero compartir con ustedes. Primero que nada, yo puse claro oscuro, ¿cierto?, de la integración de la migración en educación. Pero también podemos decir que es claro oscuro este tema de la migración porque es un problema a nivel mundial, ¿cierto?, en todas partes.
Entonces, y es complejo porque la migración no solo toca la educación, donde yo trabajo en mi ámbito, pero es muy complejo y evidentemente que si nosotros analizamos nuestra historia chilena con respecto a la migración, podríamos decir que en el siglo XIX, ¿cierto? Sí. El Estado-Nación chileno, como le llaman los antropólogos, Claro. Aceptó e invitó a los europeos a colonizar de Temuco La zona extrema sur de Chile, sí. Y obviamente todos conocemos la historia, tanto en el sur de Chile como también en el norte y en el centro. Por lo tanto, podríamos decir que Chile siempre ha querido ser europeo desde su inicio. Siempre ha mirado a Europa como la llegada allá o imitar a Europa en una serie de cosas y validar su hegemonía cultural, científica, artística, todo lo que hemos sido formados nosotros. Claro. Y obviamente, ¿cierto? Pero también ha estado en desmedro de nuestros propios, diríamos, pueblos ancestrales, digamos. Y todos sabemos que es como una paradoja. Siempre, o sea, de nuestros propios orígenes, pues, sí, también claro, tenemos sangre. No ha costado reconocernos que tenemos sangre mapuche o sangre de... La mayoría somos mestizos. Claro, entonces, pero sí queremos ser europeos, ¿cierto? Hay un dicho popular y todos somos los ingleses de América, ¿te fijas? Entonces hay una serie de mitos y leyendas que desde Chile, después que de alguna manera, como Estado-nación independiente, siempre ha estado como esta transversalidad con respecto a la migración. Hemos aceptado a los gringos, a los europeos, pero a los nuestros que son, y también podríamos decir el guachismo que también había en los tiempos de la colonia, la hegemonía cultural, la blanquitud, ¿cierto? Ha sido discriminadora y por eso que hoy día, ¿cierto? En el siglo XXI, en Latinoamérica, ¿por qué llegó tanto inmigrante a nuestro país? Bueno, está a decir de más, ¿cierto? Que Chile, después de la dictadura, tuvo un repunte económico, ¿cierto? Firmó N cantidad de contratos, digamos, convenios con todos los países potentes sí, para traer los capitales y evidentemente que fue bueno y malo, porque en el fondo se pasó una película del cual la realidad no era esa, ¿cierto? ¿A qué costo el extractivismo que iba a haber? Entonces llegaron muchos capitales, hoy día mismo tenemos en unos días más elecciones presidenciales y que seguimos con la misma temática de crecer el 5, el 6, el 7, creernos como los chinos, como los europeos. Entonces hay una animadversión diríamos con respecto a la migración latinoamericana y hoy día, te fijas, ha habido en Latinoamérica, a contar de este siglo XXI, 25 años que llevamos, empezaron a llegar primero lo que se llama la peronización, ¿cierto? Y todos conocemos, ¿cierto?, que estos 25 años los migrantes, la llegada de los migrantes, tanto latinoamericanos como caribeños, ha tenido una serie de configuraciones diferentes. Claro. Primero llegaron al norte. Claro, llegaron primero nuestros hermanos vecinos, que eran los peruanos y los bolivianos. Después llegaron los colombianos, llegaron los ecuatorianos, incluso llegaron los haitianos que llegaron del Caribe. Claro. Y que obviamente para nosotros era como una novedad la afrodescendencia. Sí, y ahí también tenía que ver como con los militares que estaban en Haití, ¿o no? Hubo también como un leve nexo con esa situación, porque yo recuerdo que habían fuerzas militares chilenas en Haití y muchas veces hubo también algunos tipos hubo personas que adoptaron. Empezó como con una opción, ahí empezó un poco a permearse hacia... Sí, hacia pero Chile. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con lo que te decía yo, que como estábamos creciendo el 5%, el 4 puntos y más, evidentemente que se pasó, digamos, en la comunicación que hicieron los gobiernos, ¿cierto?, claro, o dictadura, y empezaron a creerse el cuento, ¿cierto?, los latinoamericanos, que aquí nosotros éramos un país desarrollado de primer orden, como se dice hoy día, y obviamente llegaron porque la economía y la migración tiene que ver con
cómo pasarlo bien en esta globalización, ¿no es cierto? Europa tiene el problema con los africanos, entonces nosotros, qué mejor que Chile, el laboratorio neoliberal que todos sabemos, estábamos prácticamente podridos en dinero y pasándolo bien, etcétera, etcétera. Entonces, los migrantes latinoamericanos y caribeños dijeron, allá está, ¿cierto? Y allá está, digamos, cómo vivir una vida más bien mejor que la que de esos países que... Bueno, y eso pasó, ¿cierto? Que la última oleada grande que hubo, o que ha habido, han sido los venezolanos, que hoy día podríamos decir que los venezolanos, el pueblo venezolano, los migrantes venezolanos, es como la mayor población que hay hoy día. No es que se hayan ido los peruanos, pero sí hoy día. Y podríamos decir que, ¿por qué Chile, con el desarrollo económico, llegaron estos hermanos latinoamericanos y caribeños? Era por el buen pasar, digamos, lo que... Sí, era por la situación económica principalmente. Claro. Pero también tenemos que dejar claro que, si bien es cierto, hoy día el último censo ha demostrado con cifras, datos duros, con respecto a que más o menos hay casi 2 millones de migrantes censados, y obviamente una cantidad indeterminada que no está censado, que son los irregulares, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que decir que hay 2 millones de chilenos fuera de nuestra patria también. Claro, y han habido migraciones masivas. ¿Y por qué se han ido? También hay que hacerse la pregunta. Claro. Políticas, también lo mismo, educacionales, hay diversos motivos. Y no deja de ser, ¿te fijas? Claro. 2 millones de chilenos afuera es una cifra bastante potente. Por lo tanto, la llegada de los hermanos latinoamericanos y caribeños nos pilló a nosotros como país de no tener política de integración, una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Se abrieron la puerta, había puerta abierta, y obviamente nos empezamos a configurar de un país monocultural, de un país hegemónico en la cultura, mirando siempre Europa o Estados Unidos, en llegar en que nos estábamos llenando, entre comillas, por decir una palabra a lo mejor peyorativa, de migrantes que nos iban a quitar el trabajo y una serie de cosas que el pueblo chileno se pasa película, como dicen los chiquillos. Uh-huh. Y obviamente eso ha producido, ¿cierto?, que la hegemonía hoy día, más que nunca, ¿cierto?, estos últimos años ha sido bárbara con la hegemonía chilena, nosotros, con respecto a los migrantes. Si bien es cierto, han habido investigaciones uh-huh. que los migrantes también han producido, no han potenciado en ciertos nichos, ponte tú, y en cierta, hoy día la construcción, los chilenos como empezaron a crecer, hoy día tenemos en la construcción... Claro, en las áreas técnicas, las áreas de trabajo más directas. En las bombas de benzina, en los aseos, digamos, entonces... han sido, y también en la gastronomía podríamos decir que tenemos una serie de digamos, de miradas gastronómicas, no solamente la chilena, sino que uno puede ir y disfrutar. Claro, se va enriqueciendo también la cultura, se va haciendo una mixtura, pero este concepto del migrante que viene a quitar el trabajo o que viene a un país es como bien masivo, porque yo he estado en otros lugares y siempre la mirada desde el centro o de las personas que viven en ese país suele tender a ese pensamiento, sobre todo países que son un poco más xenófobos, que sí es la misma mirada, por decirlo de una manera. Siempre es como el otro, se ve como una amenaza, como que te va a quitar el trabajo, siendo que las cifras muchas veces no lo avalan, pero igual se sigue pensando así. Lo que pasa es que en el mundo occidental, ¿no es cierto?, después de todas las barbarias que hemos tenido, ¿cierto?, generalmente los países, hay una política de estas famosas fronteras, donde yo no me meto contigo, o por último conversamos, pero no hacemos una relación más profunda. Claro. Entonces,
el mundo occidental es un mundo individual, un mundo perverso, barbárico. Entonces, primero yo, segundo yo, entonces no acepto la otra edad o el otro que me puede enriquecer, todo lo contrario. Si yo, como los chilenos, yo digo, tenemos el ADN xenofóbico, y entre nosotros mismos también, podríamos decir, tenemos categorización entre los propios chilenos. Entonces, nos ha producido un problema mayor con respecto a estas vinculaciones culturales, ¿o cierto?, que tenemos hoy día. Y también una visión negativa siempre pero tampoco se dice, digamos, en los medios de comunicación de masa, como la radio, la televisión, los diarios escritos y digitales. Hay como la hegemonía como domina, digamos, estas entidades. Tratan de decirnos que tienen que ir todos los migrantes y quedarnos nuevamente los chilenos, porque ya prácticamente no podemos resistir. Lo que es imposible. Eso es imposible. Sí, pues, imposible, como que todos las personas de todo el mundo vuelvan a sus propios lugares de origen donde nacieron. Es como así. Pero es que eso es imposible, pero si uno quiere mirar Europa se ha enriquecido después de la Segunda Guerra Mundial por la migración. Pero ¿por qué llegaron tantos migrantes a Alemania, a todos los países que conocemos? Porque ellos fueron y dejaron África la pobreza mayor. Claro. Extrajeron todos los recursos que todos conocemos, y obviamente que los migrantes tuvieron, o los países de África tuvieron que volver a Europa. ¿A dónde se fue el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde se lo llevaron? Los latinoamericanos. Claro. Entonces esta visión negativa es súper importante ir. Fíjate que siempre se critica hoy día al migrante. Me llama la atención como investigador con respecto a esta temática, que siempre se critica al migrante pobre. Sí, o sea, siempre lo más Pero vulnerable. no se critica al migrante que está de Plaza Italia para arriba, que es una gran cantidad también. Sí. Incluso a veces más todavía. Entonces, volvemos a insistir, el migrante, ¿cierto?, es un sujeto en el mundo discriminado, y obviamente sus aportes se desvalorizan poco, a pesar que a veces hacen muchas contribuciones. Por ejemplo, Alemania, Europa tiene el 15% más o menos la capacidad, cada uno que al manera yo jugué fútbol y ahora veo partidos de fútbol por la televisión. Cuando veía los alemanes, los ingleses, los franceses, puro blanquitud, puro blanco, sí. Hoy día tenemos al revés. Claro. Entonces, ¿cómo se explica que hoy día siguen siendo campeones mundiales y también la economía que tienen ellos, en España también, te fijas? Entonces, no hay que siempre mirar lo más positivo, la migración en este contexto mundial y obviamente en este contexto chileno. Es que, sí, y entender que va a seguir. Es imposible que se frene, y para que se frenara tendría que existir un gobierno bastante autoritario, como por ejemplo en Estados Unidos, que se vayan leyes. Es el sujeto más xenofóbico del mundo, digamos. Siendo migrante. Entonces, que sucede bastante también. Y se declaran, y obviamente el mundo occidental se declara humanista, ¿te fijas? Entonces, ¿de qué humanismo estamos hablando? Entonces, sí. Hay muchas cosas que en nuestro país, estos últimos 20, 30 años que la migración empezaron a llegar, ¿cierto? Porque hasta los 80 estábamos con el problema nuestro, ¿cierto? Recuperar la libertad de todo lo que hemos vivido, pero nunca pensamos que iba a ir una migración masiva, porque también ha habido migración durante toda la vida de este país, de nuestro país. Claro. Pero una migración validada, pero desde Europa o desde Estados Unidos. Sí. Así que importante ese tema. Claro, la historia es que en este país no reconocemos la memoria histórica o las memorias colectivas. Tratamos justamente siempre de olvidar eso, uh-huh. y de borrar con el codo lo que hemos firmado y lo que hemos hablado, y eso anoche también se vio en el debate Ponte Tú presidencial. Sí. Hablamos, vamos a ir a una pausa cortita, vamos a seguir hablando de lo que pasó anoche con el debate presidencial,
Pero antes de eso los vamos a dejar con una canción que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Expresa experiencias de migrantes y también la lucha por encontrar un lugar en el mundo que finalmente te empieza a excluir. Reflexiona sobre la identidad y la resistencia. El clandestino de Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hola, y volvemos acá en la segunda parte de Comunidad de Cuidados. Estábamos hablando con Luis Pincheira. Estábamos hablando principalmente sobre las migraciones que han ocurrido en Chile, la historia de la migración, cómo también se conforma nuestra sociedad, migración interna, migración externa. Y ahora habíamos quedado en cómo estaba el debate presidencial anoche y también cómo eso afecta en las futuras políticas que pueden existir sobre migración y la impresión que tuviste tú anoche de estas experiencias. Mira, con respecto al tema de migración, los candidatos, hay varios, 2 o 3 candidatos que realmente tienden a hacer lo mismo de siempre desde como chilenos. El hecho de en su mente está en que se vayan todos y quedemos nosotros solamente, ¿te fijas? Y eso no puede ser porque el mundo, para mí, el mundo hoy día, el planeta Tierra, digamos, es un mundo multicultural. Y obviamente ya las fronteras siguen estando, pero en el fondo tenemos que entender que el siglo XXI es un mundo bonito, que hay que apreciarlo culturalmente y que no entrar en disputa creo que nos hace muy mal, porque nadie tiene la verdad. Y cuando uno conversa con personas que son de otras culturas y de alguna manera te ayudan a veces a sensibilizarte más humanamente, digo yo, eso es importante. Entonces, creo que el debate anoche se habló de la inmigración generalmente de un punto de vista autoritario, sacarlo de afuera. Evidentemente que tenemos que hacer el esfuerzo de poder legislar de una mejor manera, porque como chilenos siempre hacemos las cosas a medias. ¿Te fijas? Ya un rato más, ahora voy a hablar con respecto a la educación, con respecto a los estudiantes migrantes, ¿cierto? Y sus familias. Pero en el contexto general, cuando hablamos de inmigración, creo que no la hemos hecho bien. Tampoco los gobiernos de turno, ¿cierto? Han mirado que como una cosa positiva, sino que siempre mirándolo desde la economía, que es la centralidad. Claro. Es decir, que vengan a trabajar y a una mano obra barata, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está pasando, yo antes de salir ahora de la casa, ayer también vimos, ¿cierto?, el barrio May, todo lo que ha pasado, y no solamente el barrio May, sino que una serie de otros barrios que en otras comunas, ¿cierto?, hay un lanzamiento brutal porque se dejó ser esas cosas y no se reguló. No se reguló de una forma o de una manera conversada con aquellos que llegaron de afuera para aportar, creyendo, pero también, ¿no es cierto?, nosotros los chilenos también lo hemos utilizado para el beneficio nuestro, los más pillos, sobre todo, como decimos en Chile, utilizando un lenguaje coloquial, vulgar. Sí, de hecho han habido casos en donde se han encontrado personas que están casi esclavizadas, Exacto. Personas haitianas, personas bolivianas, paraguayas también hubo en el sur en algunos predios, entonces claramente hay un utilitarismo de las personas. Exacto. Entonces, eso ha pasado, digamos, con respecto a la migración en esta complejidad, no solamente en Chile, y en Europa y en los países latinoamericanos también. Yo siempre digo, Latinoamérica dejó de ser monocultural en los países cuando nosotros estudiamos en la básica o en la media, ¿cierto? Y la típica canción, ¿no es cierto?, la unidad latinoamericana que cantamos y toda esa cosa, eso era falso, porque en el fondo hemos sido concientizados y ahora
con los medios de información, con la evolución, digamos, que el ser humano ha tenido, hoy día nos podemos comunicar en distintos lenguajes, y entonces se complejiza más, digamos, el mundo terrícola. Claro, y también estamos acostumbrados, creo yo, en periodos anteriores o generaciones anteriores a que las personas que eran migrantes o extranjeras, que se decía antes, porque le daba una connotación distinta, eran parte de la jerarquía, entonces muchas veces no estaban dentro de los espacios que tienen que ver con la educación, no eran compañeros de curso, no. Eso estaba más en personas que, digamos, pertenecían a lugares más acomodados de la sociedad, entonces claro. Ahora se transversalizó, sí. Hay una diferencias de migración. ¿Y tú cómo lo ves esto dentro de la educación? ¿Cómo has visto tú la migración? ¿Cómo ha afectado esta evolución migratoria en la educación chilena pública principalmente? Sí, pues, generalmente, bueno, la migración, como decía anteriormente, partió a fines del siglo pasado y a comienzos de este año. Y haciendo un poco historia, al principio, ¿cierto?, de cómo el estudiante inmigrante, ¿cierto?, se integró en la escuela pública, principalmente en la escuela pública, por allá por el 2000 y tanto, 2005, 2004, empezaron. Y esto tiene que ver con algo que estábamos viviendo los chilenos con respecto al debate que había entre el mundo particular subvencionado, ¿cierto?, con el crecimiento económico, y la escuela pública. La LOCE era, ¿no? Cuando claro. Estaba la Entonces, ¿qué pasó con la familia chilena? Volvemos a caer en lo mismo, ¿cierto? Había que sacar a los chiquillos, sus hijos, etcétera, para llevarlos al contexto particular subvencionado, porque ahí supuestamente eran mejores escuelas y no podían relacionarse, ¿cierto?, con los que estaban recién ingresando en ese tiempo los hermanos peruanos y bolivianos, que no dejaba de ser, pero nadie pensó que venía después la avalancha, podríamos decir, por utilizar un término. Y evidentemente, ¿cierto?, a contar del 2015 se produce, digamos, todo lo que conocemos, la llegada de los hermanos caribeños, ¿cierto?, de República Dominicana llegaron los haitianos, ¿cierto?, sí, que hoy día están configurados en la comuna de Quilicura, que tienen una serie de espacios ahí, pero entonces la escuela chilena, podríamos decir, la educación pública, gracias a los estudiantes inmigrantes, pudo resistir y pudo no salir definitivamente de Chile, ¿te fijas? Yo me recuerdo que cuando yo estudiaba, la educación particular era el 6% y la educación pública era el 90 y tanto por ciento. Entonces, llegando a principios de este siglo, la educación pública tenía prácticamente los mínimos porcentajes comparados con la educación particular y la educación particular subvencionada. Entonces, quienes salvaron la escuela pública o el sistema público fueron los migrantes, los estudiantes migrantes y sus familias. Uh-huh. Entonces, y también corroboró a que muchos profesores en ese momento que yo también estaba trabajando, pudiese permanecer en su trabajo normal, ¿te fijas tú? Entonces, viendo, y en el 2015 se produce como esta llegada masiva, como te decía, de colombianos, ecuatorianos, haitianos y obviamente los venezolanos que llegaron hace menos, los últimos. Uh-huh. Y ahí creo que a contar del 2015, y coincidió con los estudios que yo te decía del 2014 a la fecha, coincidió, digamos, que yo estaba haciendo mis estudios doctorales, justamente con la pregunta que te dije al principio, y coincidió, ¿cierto?, de que la escuela chilena o el jardín o el liceo, en ese minuto me di cuenta, o se dieron cuenta los colegas, que ya no era una escuela chilena donde cantábamos la canción nacional, ¿cierto?, los días lunes, sino que yo me recuerdo cuando entrevisté a un director de una de las escuelas que yo hice la investigación, uh-huh, me dijo, Luis me dijo, ¿sabes qué? En un consejo de profesores nos dimos cuenta que estábamos en Lima. Claro.
Y no es chiste, me dijo, porque en el fondo, en ese minuto, esa escuela, en la Comunidad Independencia, tenía casi el 70% de estudiantes inmigrantes, pero preferentemente peruanos. Y obviamente, como te decía, los chilenos salieron todas las escuelas particulares subvencionadas. Ya estaban ya. Entonces ahí yo creo que se configura una escuela multicultural. No hablo de interculturalidad porque hoy día hay muchos conceptos que también aquí se han normalizado en Chile, en la academia y en la sociedad y en todos los lugares. Cuando hablamos de inclusión, ¿no es cierto?, el concepto de inclusión, que nosotros somos todos inclusivos aquí en Chile. Cuando tú vas a preguntar, no, aquí, pero uno después ve en la praxis que a veces cuando uno va a un lugar no existen las rampas, ponte tú, a veces para las personas que utilizan la silla de ruedas o para otras discapacidades, y eso yo lo he visto estos últimos años, ¿te fijas? Entonces, de inclusión creo que no, a lo más yo hablo de integración, pero no de inclusión. Otro concepto, cierto, que también es muy manoseado con respecto es interculturalidad. Para las personas que nos están escuchando, a ver, ¿cómo le podrías explicar de manera simple la diferencia entre lo que es intercultural y multicultural? Bueno, lo multicultural, la gran mayoría, que los teóricos y todos los que de alguna manera hemos estado en la praxis, la multiculturalidad es como ese reconocimiento, es estar entre nosotros. ¿Ya? Te reconozco como peruano, tú me reconoces como chileno, boliviano, etc. Pero en relaciones superficiales o podemos estar en fiesta. Estamos juntos, no revueltos. Exactamente, un dicho así. No lo quise decir, pero era lo mismo. Sí. Pero la interculturalidad que existe hoy día también conceptualmente y en las investigaciones colocan, cuando nosotros damos a conocer, ¿cierto?, cuando hemos aceptado a los inmigrantes en la escuela, o cuando después del gobierno de Elwin se hizo el programa de interculturalidad bilingüe, que era para las etnias, porque hasta ese minuto no estaban reconocidos, digamos, políticamente, educativamente. Pero también ahí, obviamente que estos conceptos, la interculturalidad es una interculturalidad relacional, ¿no más también? ¿Por qué relacional? Porque estos inmigrantes estos estudiantes que se integraron a la escuela, al liceo, jardín, han quedado en lo folclórico, en todos los eventos que todos conocemos, ¿cierto?, en los colegios, lo que se llama el calendario escolar, ¿cierto?, anual, donde hemos degustado todas estas cosas gastronómicas que han traído ellos y obviamente algunos bailes, pero hasta ahí nomás, pues. Claro. Porque el currículum o las materias o los contenidos, la gente que nos está escuchando, sigue siendo hegemónico nuestro. Y más encima, estamos embuidos como política educativa en esta liga que digo yo, en la OCDE, ¿cierto?, donde también queremos ser los poderosos, los grandes. México y Chile, desde el sur global, son los que están en ese. ¿Te das cuenta? Entonces, y los poderosos solamente ven la instrumentalidad a través de las medidas estandarizadas, donde lo cultural no interesa, entonces no hay interculturalidad. Y la interculturalidad más crítica, podríamos decir, es aquella donde se debe hacer la estructura de una sociedad, debería estar todas estas culturas relacionándose como hay ejemplos. Tú me podrías preguntar, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, hay varios ejemplos. Canadá. Canadá es un país intercultural también, ¿cierto? Tiene políticas públicas claras y precisas en los ámbitos, en la educación, en todo. Y tú ves que Canadá es un país desarrollado. Nueva Zelanda. Son países que han logrado no la cultura hegemónica prevalecer, sino que lograron darse cuenta, ¿cierto?, que entre las culturas que habitaban, que coexistían, formaron una sociedad diversa,
donde ahí se ve, digamos, estos conceptos, y no como a los chilenos, ¿cierto?, que nos damos hasta por ahí nomás, pero después no te metas en mi metro cuadrado, no me venga a quitar aquí lo que yo, no tienes el derecho. Luis, y dentro de tu experiencia cuando fuiste a hacer esta entrevista a los colegios, ¿cómo viste tú que los docentes se adaptaban o hacían alguna reconocimiento de parte educacional por parte de ellos, así de manera personal de cuáles eran los orígenes de los niños y niñas o adolescentes que estaban ahí? Mira, los profesores que yo he entrevistado, que entrevisté en mi investigación, y también después estoy dirigiendo una tesis doctoral a un colega también que está haciendo algo parecido, pero en la formación y las prácticas profesionales. Hoy día los profesores, cuando yo trabajé ahí en terreno, ellos de alguna manera aceptaban, digamos, para mantener su fuente laboral, primero que nada. Claro. Y lo otro... No era tan... Era más impuesto. Claro, y lo otro es que ellos no han sido formados, y hasta este minuto no ha habido una formación multicultural, ¿cierto?, en los programas, en los currículums de los profesores de la universidad chilena. Uh-huh. Se sigue formando profesores para la hegemonía cultural nuestra. Entonces, yo he visto profesores nobles, ¿cierto?, estos últimos años, cuando yo he hecho formación en las universidades, que me dicen, profe, mire, llevé una clase planificada de Arturo Prat o de Bernardo Higgins y resulta que los menos eran los chilenos. ¿Te das cuenta? Bueno, ese profesor, ese chiquillo, ese estudiante en práctica, evidentemente que no lo formaron para esa realidad. Entonces, las universidades en el ámbito educativo no están formando para la multiculturalidad o la interculturalidad. Entonces, caemos en lo mismo, ¿cierto? En que tenemos escuelas con diversidades sexogenéricas, ¿cierto? Las diversidades sexuales, los inmigrantes, los pueblos étnicos y las necesidades educativas especiales también. Entonces, nuestro país, en el papel, está todo muy lindo, muy bonito, ahí uno lo lee, pero cuando lo llevamos a la práctica, eso no es al 100%, quedamos al debe absolutamente, y por eso te digo de que la migración en educación, para mi punto de vista, ha sido más oscuro que claro. Ya, más oscuro que claro por la situación que tú dices, que no se puede llevar a cabo la ley como debería. No, porque los documentos, claro, los documentos actuales, ¿cierto? A través de los conceptos naturalizados que yo me te comentaba, inclusión, interculturalidad, diversidad. Sí, aceptamos la diversidad. Pero cuando vamos allá, cuando tú te metes en lo mío, ya no, pues no acepto la diversidad. Claro. Entonces, son cosas que nos pasan a los chilenos, a la cultura chilena, y obviamente que estamos al debe, solamente recién estamos juntos, pero no revueltos. Y tenemos que avanzar como Canadá, como diríamos Nueva Zelanda y en la misma Australia también, sí, por otro ejemplo, ¿te fijas? Sí, pero en ninguna parte tampoco es tan, resulta hasta cierto punto, pero también tiene que haber una formación en donde a los niños se les inculque en distintos ámbitos a tener una apertura también hacia otras culturas, porque finalmente si no hay una voluntad por parte de la sociedad de integración, es muy difícil también que esto se logre. Claro, por supuesto, porque hemos sido formados en esta monoculturalidad, en lo nuestro, en lo mío. Entonces no quiero perder eso, porque el otro o la otra, que es culturalmente distinta, me va a quitar y me va a desplazar. Entonces ese es el problema de los chilenos, que entre nosotros somos poco asertivos culturalmente. Tenemos que reconocer que somos xenofóbicos. Y por eso que es importante trabajar conceptos como otredad, alteridad, te fijas tú, y no entramparnos en estas mediciones que estamos acostumbrados. Sí, mira, vamos a ir a la segunda canción, para después seguir hablando de la otredad. Vamos a ir con una canción que tiene que ver con las historias de vida, esperanza y desafíos de comunidades latinoamericanas también que han migrado. Vamos con El Mundo de Tigres del Norte.
Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Y volvemos acá en Comunidad de Cuidados, ya la última parte, estamos casi terminando, pero está súper entretenido. Estábamos conversando fuera de aire con Luis, estábamos conversando sobre la migración y cómo ha afectado también el sistema educativo, cómo se ha ido conformando, pero esto es una situación que se da en muchos países. Me planteabas también que cómo podíamos hacerlo para que se fortaleciera también esta como unidad latinoamericana o suramericana, que tenías ahí algunas ideas, Bueno, como yo te explicábamos, ¿cierto? Hoy día en la academia, en las universidades, generalmente todos los programas, digamos, de posgrado, la gran mayoría a través del Ministerio de Ciencia, ¿cierto? Postula a Europa. Entonces van yo no tengo nada contra Europa, pero sí uno tiene que valorizar lo nuestro, lo latinoamericano. Y yo pienso, y lo digo aquí públicamente, quizás yo también fui formado en la racionalidad y ha habido un cambio bastante sideral yo diría, para lo personal, estos últimos 20 años en mí, en el sentido de poder conocer este mundo en colores y no en blanco y negro que me lo contaron en la escuela, en el liceo, y obviamente como profesor en los tiempos duros que yo estudié pedagogía. Claro. Entonces, eso me ha llevado también a tener un pensamiento mucho más amplio, de poder aceptar a todos, de poder valorizarlos también, de darle una palabra a la persona que a lo mejor ni la conozco y voy por la calle, buenos días, buenas tardes, qué sé yo. Eso me hace bien desde el punto de vista emocional, de sentirme contento, no agredir a nadie, cuidarme palabras. Y también como formador de poder incentivar en las generaciones jóvenes este mundo que ellos van a vivir. Y en el sentido humano, porque también tiene que ver con esto de que tú al momento de tener ya más experiencia vital como ser humano, hace que tú pienses y te muestres de una manera distinta ante la sociedad. Ya no tienes estas luchas de poder quizás tan grandes como cuando uno es más joven, que entiende la vida de otra manera. Claro, es cierto, la lucha de poder ganar, de ganar a estatus, quién, ganar económicamente, claro, pasarlo bien, viajar, etcétera, etcétera. Pero eso es la superficialidad del mundo occidental. Sí, pues todos somos parte, claro. y que con el tiempo va cayendo eso. Claro, es que uno, lamentablemente, si en nuestro país la educación chilena, ¿cierto? ha dejado mucho de desear después, post dictadura, obviamente por lo que conversamos, este mundo globalizado que está todo sometido a la economía, ¿te fijas? Pero también el mundo tecnológico, ¿cierto? La digitalización y todo lo que nosotros hoy día, la inteligencia artificial, también es un ente colonizador, también. Entonces, si no hacemos un análisis, si eso está bien, pero también nosotros tenemos otros intereses que tenemos. Entonces, la poca creatividad que tenemos nosotros, nosotros los chilenos tenemos una esponja de lo extranjero que es mejor que lo nuestro. Y no es así. Nos han metido, ¿cierto?, también conceptos de la teoría de la dependencia del siglo pasado, que hablaron después de los países en su desarrollo. Son cosas que los viarachos, la gente del pueblo, nos metieron todas esas conceptualizaciones pensando que éramos subdesarrollados y que no podemos hacer nada. Y aquí tú ves que han hecho muchas investigaciones en todas partes y somos capaces. Entonces, en ese sentido, yo creo que sigo tratando de el cambio que he tenido de poder que las personas también puedan un poco pensar más, leer más, porque la lectura, como decía Freire, te hace libre. Sí. No cabe duda, ¿cierto?, que tú tienes que tener un posicionamiento político, no politiquero, político. Cuando yo hago política, lo hago en el supermercado, defiendo mis pesos. Cuando yo hago política, ¿cierto?, lo hago en el barrio, en la junta de vecinos, hago política
converso con mi profesor en la universidad por qué me saqué cuando entonces desde cómo te presentas, le digo yo a los estudiantes, claro, ya es político. Felizmente yo vengo de una generación donde estudiamos mucho y bueno, en la sociedad chilena yo soy un estudiante, ¿cierto? Que de alguna manera el Estado invirtió en mí. Uh-huh. Y yo creo que he devuelto la mano en ese tiempo cuando estudié por allá por los 70 y tantos. Sí, mira, ya está, se nos pasó la hora ya volando. Estamos en el final de este capítulo de Comunidad de Cuidados, de este programa de hoy, que estuvo bien interesante, que tiene que ver con cómo se ha permeado nuestra cultura. Muchas gracias, Luis, por haber venido y por acompañarnos. No, yo contento de poder entregar estas reflexiones. Quizá a lo mejor alguien que nos escucha puede estar en desacuerdo, pero es la realidad. La idea también es que uno se piense y escuche otras realidades. Yo creo que escuchar otras culturas también es importante para poder formarse. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado el día de hoy. Ahora nos vamos con otra canción que tiene que ver mucho con la temática que estábamos hablando. Nos vamos con Pal Norte de Calle 13.